Hola, mi nombre es Rocío Corona y formo parte del equipo Planea Pensión. Somos especialistas en pensión por cesantía en edad avanzada y vejez. Y quiero preguntarte, ¿iniciaste a cotizar antes de 1997 y tienes más de 55 años de edad? Déjame decirte que eres privilegiado y tienes la gran oportunidad de elevar tu pensión. Te cuento cómo. Los principales factores que influyen en el monto final de una pensión en la Ley 73 son semanas cotizadas, edad y salario promedio. En cuanto a semanas se refiere, en la Ley 73 nos piden como requisito mínimo 500 semanas, es decir, 10 años cotizados. Cuando un trabajador tiene menos de 600 semanas, su pensión seguramente va a ser muy baja. La mínima garantizada al día de hoy es de 4,000 pesos. Por el contrario, cuando un trabajador tiene arriba de 600 semanas y hace bien una jugada en elevar su salario promedio de los últimos 5 años, su pensión se va a ver beneficiada, tiene un mejor comportamiento. A mayor número de semanas, mayor va a ser la pensión. Otro factor es la edad. Hay dos tipos de pensión. La de cesantía, que va por porcentajes, que es de los 60 años a los 64, es decir, a los 60 años te vas con el 75%, a los 61 al 80% y así sucesivamente. El otro tipo de pensión es la de vejez. Esta ya es al 100%, tienes que tener cumplidos 65 años de edad. El tercer factor que influye de manera directa en tu monto final de pensión es el salario promedio de los últimos 5 años. Es decir, las últimas 250 semanas cotizadas. No importa qué salario estuviste antes de esos 5 años, los que importan son los últimos 5 años. Hay casos en los que los trabajadores tienen buenos salarios toda su vida laboral, pero los últimos 5 años, por diversas situaciones, obtienen salarios bajos y esto les perjudica de manera negativa en su monto final de pensión. ¿Por qué es importante informarse desde los 55 años o antes incluso? Si tú te quieres retirar, por ejemplo, a los 60 años, que es lo ideal para que disfrutes tu pensión lo antes posible, tienes que iniciar tu plan de pensión a los 55 años para que busques en dónde tienes tu debilidad. Si tienes bajos salarios, hay que aumentarlos. Si, por ejemplo, no tienes suficientes semanas, buscar la manera de aumentarlas o completarlas incluso, hablando de querer rescatar una pensión. Por el contrario, hay casos en los que se trabajó toda una vida y tienen muchas semanas cotizadas, pero traen salarios bajitos y ahí la mejor estrategia es buscar elevar esos salarios y van a lograr una pensión que quizá nunca imaginaron, ¿no? Entonces es muy importante hacer un plan de pensión con anticipación. Lo ideal es iniciar ese plan 5 años antes de pensar en solicitar su pensión. Te preguntarás, ¿cómo puedo elevar salario y semanas? La mejor opción es mediante modalidad 40. Esto es un convenio que hacemos directamente con el IMSS para aportar voluntariamente un determinado monto del salario diario que deseas aportar, que va desde el último salario con el que te tenía tu patrón hasta 25 salarios mínimos. También puede ser el caso que si tú no completas las semanas, te faltan algunas para al menos rescatar tu pensión, es una buena opción, te puedes inscribir en modalidad 40 y sumas semanas. Tu caso es único. Si tienes 55 años o más, es urgente que inicies tu plan de pensión. Todos los casos son diferentes. No porque al compadre le haya resultado tal cosa, quiere decir que a ti te va a resultar, porque seguramente no iban a tener ni el mismo número de semanas, ni el mismo momento en el que en el que se retiró o en el que tú te vas a retirar. No van a tener los mismos salarios. Incluso en el momento en el que se retire no va a ser quizá el mismo salario mínimo vigente. Hay muchos factores que hay que considerar. Además de estos 3 factores que les menciono, debemos de analizar, sentarnos con nuestra familia, ver nuestro presupuesto familiar y ver cuál es nuestra situación, nuestras posibilidades y necesidades. Por eso les digo que cada caso es diferente. Tenemos que, además de esos 3 factores, revisar si yo ya estoy cerca de la pensión y no gozo de buena salud, lo ideal es que me retire cuanto antes para disfrutar mi pensión, para estar tranquilo. Por otro lado, si yo tengo poquitas semanas, aunque ya tenga los 60 años o pueda retirarme próximamente, quizá valga la pena sumar un poco más de semanas para elevar mi pensión.
Tengo que considerar mis gastos e ingresos familiares. Si todavía estoy apoyando a mis hijos en la universidad o tengo compromisos económicos con la familia, tengo que ver mis intereses y necesidades de manera general. Y por supuesto, todo esto conlleva un plan de pensión a tiempo. Muchas personas se ocupan de su pensión hasta el momento en el que se quieren pensionar. Entonces ya no pueden solucionar las debilidades que traían en su situación pensionaria. Por ejemplo, si tú traes muchas semanas, pero traes un salario bajo en tus últimos 5 años, pues quizá ya no te puedas esperar tanto para elevarlos y te veas en la necesidad de retirarte lo antes posible. Entonces es muy importante hacer un plan de pensión de manera anticipada. El peor error que podemos cometer es esperarnos a cumplir nuestros 60, 61, 65 años. Vamos a ver un ejemplo gráfico. Él es Juan, tiene 57 años y fue despedido en el año 2015. Él trabajó 30 años. Juan tiene muchas opciones. La primera sería que ya no haga absolutamente nada, simplemente esperar a cumplir el requisito mínimo de la edad, que son 60 años, ir y solicitar su pensión. Porque él tiene conservación de derechos. La conservación de derechos es la cuarta parte del total trabajado. 30 años trabajados entre 4 nos da un resultado de 7.5. Entonces él tiene 7 años y medio de gracia para pedir su pensión. Obviamente no es ideal que espere tanto tiempo. Él puede hacerlo a partir de los 60 años, ya sin hacer nada porque tiene conservación de derechos. Si fuera el caso y decidiera hacerlo, a Juan le van a tomar en cuenta los salarios de sus últimos 5 años trabajados. En el 2010 él traía un salario de 378 pesos, en el 2011 tuvo un aumento de 385 y así sucesivamente. Le toman esos 5 años y lo promedian, le da un salario promedio de 402 pesos. Esta sería su situación pensionaria. Él solicita su pensión a los 60 años, por lo que se va al 75%. Su salario promedio, como ya lo dijimos, es de 402 pesos y sus semanas cotizadas son 1,560. El monto aproximado de su pensión es de 7,700 pesos. Desde mi punto de vista es una pensión baja porque son 30 años trabajados. Es toda una vida trabajando. Veamos un mismo caso. Juan fue despedido en el 2015, pero con otro escenario. Juan obtiene la información correcta en el momento oportuno. Él es despedido y empieza a aportar en modalidad 40 el salario tope del momento, es decir, en el 2015 el salario tope era de 1,402 pesos. Entonces él aporta mes con mes ante el IMSS de manera voluntaria ese salario para buscar elevar su salario. Él tiene muchas semanas, pero traía salario bajo. Entonces, le van a tomar los 2 años de salarios que ya traía arrastrando, más los 3 que aportó en modalidad 40, logrando elevar su salario promedio a 1,011 pesos. Su situación pensionaria sería la siguiente. Igual, mismo caso, se retira a los 60 años al 75%, eleva su salario como ya lo mencionamos, le toman sus semanas cotizadas que ya traía más las que sumó mientras estuvo aportando en modalidad 40 de esos 3 años, dándole un total de 1,716, dando como resultado monto final de pensión de 20,683 pesos. Entonces, veamos cómo se ve beneficiado Juan con la información correcta y tomando acciones oportunas para retirarse lo antes posible. Él optimizó sus recursos, aprovechó el tiempo y logró una mejor pensión y aún la puede mejorar más. Vamos a ver, mismo caso pero con otro escenario. Juan a sus 57 años fue despedido en el año 2015. Él empieza a hacer sus aportaciones voluntarias desde ese momento durante 5 años. ¿Qué beneficio trae esto? Que elimina los salarios que traía arrastrando de su empleo anterior. Entonces, a él le van a tomar como salario promedio el salario tope. ¿Cuál sería su situación pensionaria? Bueno, pues él se retiraría a los 62 años al 85% con el salario promedio ya mencionado, se le suman 250 semanas más y su pensión se dispara a 34,554 pesos. Es una diferencia entre 7,000, 20,000 y 34,000 pesos. Aquí, obviamente, Juan tuvo que haber considerado
todos los aspectos que ya mencionamos: salud, tiempo, dinero, recursos, oportunidades, etc. Siempre nos preguntan, ¿cuándo pensionarme? ¿A los 60 o a los 65 años? La respuesta siempre es lo antes posible, siempre y cuando tengas un buen plan de pensión anticipadamente. Si tú te informas los 5 años que ya hemos venido mencionando, antes de tu pensión vas a tener mejores resultados y te vas a poder pensionar lo antes posible. Vamos a ver un ejemplo. Un trabajador tiene derecho a 20,000 pesos, supongamos que vivirá 75 años. A los 60 años, él recibirá 15,000 pesos. A los 65 va a recibir 20,000. En ambos casos va a recibir sus 12 mensualidades más una de aguinaldo, es decir, 13 mensualidades por año. Vamos a analizar este caso. Si Juan se retira a los 60 años, va a recibir mensualmente 15,000 y anualmente, es decir, en total de las 13 mensualidades va a recibir 195,000 pesos. Si Juan se retira a los 61 años, va a recibir 17,110 pesos. Anualmente va a recibir 222,430 pesos. La diferencia entre estas dos cantidades anualmente es una diferencia de 27,430. Para empezar, ya no cobraste de los 60 a los 61 años 195,000 pesos. De entrada ya es una pérdida. Para recuperar esos 195,000 pesos deberás esperar 7 años. Analicemos por qué. Si dividimos esos 195,000 pesos entre los 27,430, que es la diferencia entre ambas cantidades, nos da un total de 7 años. Es decir, tú vas a esperar 7 años para recuperar esos 195,000 pesos. Por ello es recomendable que te retires lo antes posible, siempre y cuando hayas trazado un buen plan de pensión para retirarte de la manera más óptima. ¿Cuál es la receta para lograr una buena pensión? Ya lo dijimos, los 3 principales factores: salario, edad y semanas. Esto va de la mano con un plan de pensión anticipado. La combinación de estos elementos es la clave para lograr una buena pensión. Una pensión no planeada puede ser incierta. Quizá tengas todo para lograr una buena pensión, pero si no tienes la información correcta en el momento oportuno, puedes echarlo todo a perder. Te invitamos a que te acerques con nosotros, te asesoramos.